Estimado amigo, estimada amiga, la reflexión de este día, de este momento, me gustaría comenzarla con un texto bíblico que se encuentra en Jeremías, capítulo 3, versículo 15, que dice lo siguiente: Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y verdad. Este texto bíblico nos muestra la importancia que tiene el pueblo de Dios para él. Dios quiere tanto a su gente, a su pueblo, a sus seguidores, que Él va a capacitar a hombres para llevar un ministerio hacia ese pueblo que Él ha establecido. Esos pastores que tienen que ser personas con conocimiento e inteligencia son los que Dios va a capacitar para llevar al pueblo de Dios un mensaje y una preparación, sobre todo en estos tiempos finales. Por eso me gustaría en estos momentos transmitir tres grandes verdades a los hijos de Dios. Tres grandes verdades que no solo los hijos de Dios entenderán, sino también todos aquellos que quieren encontrarse o quieren tener un encuentro con Dios. La primera gran verdad la encontramos en el Salmo 99, versículo 9. El Salmo dice así: Exaltad a Jehová nuestro Dios y adorad en su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Si leemos el texto en profundidad, debemos llegar a la conclusión de que nuestro Dios es un Dios santo. Dios es santo. Esta es la verdad. Por lo tanto, el acercarnos a Dios es complicado. Pero no solo que sea complicado por su naturaleza, su santidad, sino porque nosotros no lo somos. Si nos fijamos en el texto, empieza diciendo: exaltad a Jehová nuestro Dios. Es decir, que tiene que haber una exaltación de Dios de parte de nosotros. Una exaltación que lleve al reconocimiento de que Dios no es alguien común como nosotros. Exaltad a Jehová es porque Él es santo, porque Él es el alto, porque Él es el todopoderoso. Luego viene a hablarnos que le debemos adorar en su santo monte. ¿Dónde está el santo monte de Dios hoy? ¿Dónde podemos ubicar la adoración a Dios en su santo monte? Obviamente, lo que representa el núcleo, el lugar donde puede estar la presencia de Dios para nosotros adorarle, es en su iglesia. Es la adoración continua que podemos hacer en su iglesia. Es el encuentro que podemos tener con Él. Un encuentro del que no debemos faltar nosotros, porque de esa manera nosotros podemos ser capacitados para estar delante de Dios. Esta es la gran verdad, querido amigo, querida amiga. La verdad de que Dios es santo y que espera de nosotros que exaltemos su nombre y que le adoremos. Pero claro, como comentaba antes, es imposible que tú y yo podamos estar delante del Santo de los Santos. No podemos. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores. Y esta es la segunda gran verdad que me gustaría transmitiros en esta mañana. Este texto lo encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 5. Entonces dije: ¡ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Aquí vemos lo que toda persona que conoce a Dios, la actitud de esa persona, de toda persona que conoce a Dios, cuando se encuentra delante de Dios, el reconocimiento de que somos impuros, que somos pecadores en definitiva, que no podemos llegar a la altura de Dios, que nos es imposible, porque llegar a la altura de Dios es como dice el profeta Isaías: ¡ay de mí que soy muerto! El pecado es tan atroz en nuestra existencia que si no sale de nosotros, nosotros morimos estando en la presencia de Dios, porque Dios es santo y en Él no hay pecado, y Él no puede cohabitar con el pecado. Y esta gran verdad nos lleva a una conclusión: que nosotros, por causa de ser pecadores, como dice el apóstol Pablo en capítulo 6 de Romanos, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, nuestra condición es que nosotros morimos. Segunda gran verdad que quiero transmitiros:
El hombre muere. El ser humano es pecador y por lo tanto tiende a morir. Aquí nos encontramos entonces con una incongruencia o una contrapartida errónea desde el punto de vista simple de los textos. Si el texto de Salmos 99 nos hablaba de exaltar a Jehová nuestro Dios y adorar en su santo monte, porque nuestro Dios es santo, está hablando de que nosotros podemos estar en la presencia de Dios, supuestamente. Mientras que el profeta Isaías nos está diciendo que no, que delante de Dios morimos porque somos inmundos. Pero el apóstol Pablo, en ese capítulo 6, versículo 23, nos muestra también la manera en que nosotros podemos estar exaltando el nombre de Dios, adorando a Dios en su santo monte, en su iglesia, y declarando a Dios santo, sin morir, como dice el profeta Isaías. ¿Cómo es? Si leemos la segunda parte de ese capítulo 6, versículo 23, donde empieza diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Si es el texto más el don de Dios, más la capacitación de Dios, más el regalo que Dios me da, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí empieza la tercera gran verdad, amigo, amiga. La tercera gran verdad es que nosotros podemos adorar a Dios, podemos acceder a su presencia en Cristo. Cristo es el que nos capacita. Un poco antes, en esa misma carta, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 3, versículo 24, llega a decir, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos la justificación por medio de la redención en Cristo, por medio de lo que Cristo hizo. Es decir, que ya yo no me presento delante de Dios, sino que Cristo me cubre, me capacita para presentarme delante de Dios. En Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, también nos dice esta misma idea, ¿no? El apóstol Pablo en Colosenses, dejadme buscarlos, porque este texto no lo tenía. Es curioso, fijaos de qué manera el apóstol Pablo a los colosenses también transmite esta misma idea. Si pues habéis resucitado, dice el versículo 1 de ese capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. A ver, ubiquemos los espacios. Si nosotros queremos buscar las cosas del cielo, tenemos que buscarlas. Si hemos resucitado, en Cristo, debemos buscar, hay un deber por parte nuestra de buscar las cosas del cielo. ¿Por qué? Porque como hemos resucitado en Cristo, ¿dónde está Cristo? Arriba, sentado a la diestra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra vista se focaliza en Cristo, que está a la diestra de Dios. No se focaliza en Dios, sino en Cristo. ¿Por qué? Fijaos lo que dice, vamos a leer el versículo 2, poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El apóstol Pablo obviamente está hablando de donde tenemos que orientar nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestros gustos. Tiene que estar todo inclinado hacia Cristo, hacia arriba, no hacia la tierra, porque hemos resucitado con Cristo. Pero en el versículo 3 da la razón de por qué nosotros fijamos nuestros ojos en Cristo y podemos permanecer delante de Dios. Porque muertos sois, dice en el versículo 3, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, Cristo es el que ha escondido mi vida. Cristo es el que se presenta delante de Dios para que mi vida tenga el resultado que tú y yo queremos, que es vivir por toda la eternidad. Por eso el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 3, versículo 24, nos habla que somos siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Señor. La cuestión está de cómo yo puedo acceder, cómo puedo ser capacitado por Cristo para llegar a estar ahí, en esa presencia. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 27,
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Es decir, que tengo que ser bautizado, tengo que bautizarme, que tengo que entregar mi vida a Cristo por medio del bautismo. Pero no el bautismo que me hicieron cuando yo era inconsciente de esta realidad. Un bautismo en el que yo soy consciente de mi realidad. Cuando era bebé, pensaba como bebé, hablaba como bebé, jugaba como bebé. Eso no dice el apóstol Pablo. Pero ahora que soy grande, ya no pienso como bebé. En la época en que yo era bebé, yo no sentía que yo pecaba. Yo no sentía de que el pecado estaba en mí. Yo no comprendía ese concepto de pecado y de que no puedo estar en la presencia de Dios. Yo era bebé, no entendía. Me tenía que preparar a alguien para poder llegar a comprender esto. Ahora lo comprendo, ahora lo entiendo. Ahora sé qué camino debo tomar y por lo tanto tengo que elegir. Nadie me va a obligar a elegir si quiero estar con Cristo o no. Pero una cosa es cierta. Para poder presentarme en la presencia de Dios, delante de la cara de Dios, delante de su presencia, solo lo puedo hacer por medio de Cristo. Y para hacerlo por medio de Cristo tengo que estar revestido de Cristo. Y para estar revestido de Cristo tengo que ser bautizado en Cristo. ¿Cuál es el resultado de todo esto, queridos amigos y amigas? El resultado de todo esto lo tenemos en ese capítulo 13 de Romanos, versículo 11, donde la palabra del Señor dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora estamos más cerca nuestra salvación que cuando creímos. El apóstol Pablo no lo puedo expresar de mejor palabra. Es ahora que tienes que tomar una decisión de saber si tú quieres estar con Cristo. Entrega tu vida a Cristo por medio del bautismo. No te quedes dormido. Hay una parábola de Jesús que él cuenta sobre 10 vírgenes. Todos conocemos esa parábola. De las 10 vírgenes habían 5 que fueron sensatas y llenaron sus vasijas de aceite por si el novio tardaba. Y otras 5 que dijeron que con el aceite que tenía era suficiente para cuando el novio llegase. Todos sabemos el final de esa parábola que Jesús contó, pero le damos tanta importancia a la parábola y no tanto al hecho de que yo puedo ser una de las 5 que no le dio importancia a llenar mi vasija de bastante aceite para cuando Cristo venga, tener esa luz encendida y no ir a buscar cuando ya no hay tiempo. Que el Señor te anime, que el Señor te bendiga, que el Señor te haga tomar una decisión, pero sobre todo recuerda que tú puedes estar en la presencia de Dios por medio de Cristo. Que Dios te bendiga.